in nomine veritatis mendacia efferimus. Uno de los asuntos que ha tratado de manera más importante y de manera más constante la filosofía ha sido la cuestión de la felicidad. En ese sentido podemos hacernos preguntas como ¿qué es la felicidad? ¿Tiene solamente un significado? ¿Cómo podemos alcanzarla? ¿Depende alcanzarla en nosotros mismos o del mundo exterior? ¿Cuáles son los límites de la libertad? A estas preguntas se han dado muchísimas respuestas. Se ha dicho a veces, como Aristóteles, que la felicidad consiste en la virtud. También se ha dicho, como Platón, que la felicidad es el conocimiento. Los estoicos nos dicen, no, la felicidad es el autodominio. Mientras que en algunas doctrinas religiosas nos dicen, la felicidad consiste en la fe. Este episodio está dedicado a Epicuro, un filósofo desafortunadamente relegado en la historia de la tradición filosófica. Epicuro fue un filósofo griego que vivió entre el 341 y el 270 antes de nuestra era. Él nació en Samos y murió en Atenas. Su nombre significa colega, camarada o aliado. Se educó de pequeño con el filósofo platónico Pánfilo, pero posteriormente rechazaría su doctrina de carácter idealista. En su obra recuperó las enseñanzas de filósofos más antiguos, por ejemplo el filósofo atomista Demócrito. A la edad de 35 años fundó su propia escuela filosófica en Atenas, ubicada en un jardín en su casa. A diferencia de la academia y el liceo, que eran instituciones aristocráticas, la escuela de Epicuro fue una escuela democrática a la que cualquier persona podía acceder. Podían acceder libres, podían acceder esclavos, podían acceder hombres, podían acceder mujeres, podían acceder hombres de virtud y honor y también hombres y mujeres disolutos. Es importante considerar que en su época fue muy criticado por estas cosas, porque evidentemente los griegos eran mucho más aristocráticos. Pero antes de continuar, pongamos atención en dos ideas fundamentales. La teoría del conocimiento de Epicuro servía para diferenciar lo que es verdadero de lo que es falso. Se le puede considerar como un empirista porque creía que las sensaciones son la base del conocimiento. En ese sentido es muy diferente a Platón, ya que Platón consideraba, por ejemplo, que eran las ideas la base de todo el conocimiento verdadero. Epicuro creía que el origen del conocimiento era la sensación y que esto a su vez, estas sensaciones producían en el ser humano sentimientos, los cuales van a ser la base de la moral, como veremos más adelante. Creía que cuando nosotros teníamos sensaciones reiterativas, sensaciones frecuentes, generábamos ideas generales sobre las cosas, sobre cómo iban a andar las cosas. Y eso es a lo que él consideraba como ideas generales. Por último lugar, existía algo que se llamaba proyección de la imaginación, es decir, una serie de creaciones humanas que nosotros podemos generar a través de la mente poniendo en relación ideas abstractas. En segundo lugar, se encuentra su teoría de la física, su teoría de la física es muy congruente con su teoría del conocimiento, ya que él pensaba que esa teoría de la física tenía que servir en primer lugar para entender cómo funciona el mundo natural, y se basaba en el materialismo, es decir, creía que el universo estaba formado fundamentalmente por materia y por vacío. Pensaba, por un lado, que existían átomos. Estos átomos estaban formados por las partes más pequeñas e indivisibles de materia, es decir, partículas con masa y volumen, y que existía por otra parte el vacío, es decir, el espacio en el que se mueven libremente estas partículas. ¿Por qué es importante esta teoría de la física de Epicuro? Bueno, pues porque él considera que las cosas complejas, como las plantas, como los animales o como los seres humanos, estamos hechos de diferentes configuraciones de átomos. La vida entonces sería única y exclusivamente esa unión peculiar de millones de átomos en un momento y en un espacio dado. Cuando los seres humanos o los animales o las plantas morimos, lo que en realidad sucede es una disolución de átomos. Esto significaría, en otras palabras, que cuando muere el cuerpo, también muere el alma. Pero ¿en qué consistía la ética o la teoría de la conducta de Epicuro? En primer lugar, hay que considerar que el atomismo de Demócrito era de carácter determinista. En este universo,
Todo debe suceder porque está prescrito en leyes que gobiernan el cosmos. En un universo de estas características, muy determinista, no existiría la libertad. Podríamos considerar de hecho que eso que nosotros percibimos como libertad es en realidad una ilusión. Epicuro corrigió entonces el atomismo de Demócrito con un toque de azar para defender la existencia de la libertad. ¿Qué es esto del azar? Pues el azar es una especie de fuerza que rompe la cadena entre las causas y los efectos. Es decir, permite que cosas que no son previsibles sucedan realmente. Lo que es increíble de todo esto es que más de 2 milenios después, la física cuántica confirmará la existencia de partículas que son mucho más pequeñas que el átomo, y en ellas gobierna una especie de mezcla entre determinismo y azar, esto es, las leyes de la probabilidad. El mundo de lo azaroso, de la contingencia, donde distintas acciones son posibles, se puede considerar como el mundo de la libertad. Entonces hay que tener en cuenta que para Epicuro era muy importante salvaguardar esta libertad, aunque sea a través del recurso del azar, porque solamente en un mundo en el que existe libertad podemos plantearnos problemas éticos. Pero ¿en qué consiste la libertad para Epicuro? Para él, la libertad existe porque vivimos en un mundo que es azaroso, es decir, distintos desenlaces de distintas situaciones son siempre posibles. Ejercer la libertad en un escenario así consiste en poder elegir nuestras propias conductas. Epicuro creía que existían 4 enfermedades que impedían a los seres humanos ejercer autónomamente esa libertad. En primer lugar, se encuentra el común temor a los dioses. Él creía que no teníamos por qué temer a los dioses, porque en caso de existir no intervendrían jamás en asuntos humanos. También habla acerca del miedo a la muerte y dice que esto es insensato, que no podemos tener miedo a la muerte, porque bueno, prácticamente cuando morimos lo único que sucede es que dejamos de sentir. En tercer lugar, habla acerca del miedo al dolor, y él pensaba que bueno, el miedo al dolor es evidentemente algo que generamos de manera natural, pero también algo que podemos generar a través de nuestra mente, ¿no? Cuando deseamos cosas innecesarias y sufrimos por no tenerlas. En cuarto lugar, él decía que también el miedo al fracaso, a encontrar la felicidad, pues que a encontrar el bien podía producirnos frustración y podía provocarnos la incapacidad de ejercer autónomamente pues, nuestra libertad. En ese sentido, él consideraba que la filosofía debería ser la medicina del alma. Así como esas son enfermedades del alma, el buen filósofo lo que debe hacer es buscar la felicidad y tratar de promover esa felicidad entre todos los seres que les rodean. La filosofía, si no sirve para mitigar los sufrimientos humanos, no es filosofía. Pero, ¿qué es la felicidad o la ataraxia para Epicuro? Para él consiste en 2 cosas fundamentales. En primer lugar, en ser autosuficiente. Él decía que la autosuficiencia de hecho es la mayor riqueza a la que nosotros podemos aspirar. Y en segundo lugar, pensaba que nosotros somos felices cuando encaminamos nuestra conducta a satisfacer el placer. Pero ojo, hay que poner atención, no es que todos los placeres estén permitidos y de manera desmedida. Existen 3 tipos de placeres o 3 tipos de bienes que nosotros podemos satisfacer. En primer lugar, los bienes que son naturales y necesarios, todos los que tienen que ver con la alimentación, con nuestra seguridad. En segundo lugar, se encuentran aquellos que son naturales, pero que son, en cierto sentido, innecesarios. Entre ellos se encuentra, según él, el sexo y el arte. En tercer lugar, están los que son tanto innaturales como innecesarios, por ejemplo, el deseo de fama, el deseo de poder, el deseo de honor. Él creía que la felicidad consiste sobre todo en elegir con prudencia qué placeres debemos satisfacer y en qué medida. Entonces, la falta de control, cuando nosotros somos incapaces de controlarnos, causa nuestras desgracias. La libertad consiste realmente en vivir con moderación, buscando el placer de forma contenida o prudente, y eso al final nos llevará también a una vida feliz. Pero ¿qué pasa con la política y las leyes? Él consideraba que la felicidad reside realmente en el ámbito privado, en los pequeños placeres, en la moderación y en la serenidad de ánimo. Entonces, él decía que lo que debíamos escapar sobre todo era al sufrimiento, a los miedos y a las ambiciones. Por eso les aconsejaba la vida política para sus discípulos.
decía que la vida política la emprenden quienes desean sobre todo bienes efímeros como la fama, los honores o las riquezas. Los sabios no deberían buscar esas cosas, deberían permanecer ocultos de la vida pública, resguardados en sus casas. Me despido con dos citas de Epicuro para que veamos más o menos en qué consistía su idea, tanto de las leyes como de la justicia. Respecto a las leyes dice: las leyes están establecidas para los sabios, no para que no cometan injusticia, sino para que no la sufran. En segundo lugar, cuando habla de lo justo nos dice: lo justo, según la naturaleza, es un acuerdo de lo conveniente para que no se dañen los unos con los otros. Gracias.